Vamos a comenzar nuestra segunda etapa de nuestro video en modo V-Ray. Es importante aquí tomar en cuenta que al abrir nuestros materiales, les reitero, aquí se abre como modo Compact y modo Slate. Modo Compact es este y modo Slate es este. En este caso vamos a utilizar el modo Slate y vamos a utilizar un mapa donde vamos a aplicar los diferentes materiales. ¿Esto qué quiere decir? La pregunta principalmente es, ¿nada más esta forma la vamos a utilizar con V-Ray? No. La respuesta es no. Podemos utilizar esta forma también con, por ejemplo, con Arnold, con ArtRender, con lo que queramos. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo Arnold o ArtRender, por decirlo así, a mi modalidad, lo único que va a cambiar son los gestores de materiales. Aquí me lo marca como V-Ray, Arnold, pero realmente yo puedo utilizar lo que yo quiera. Si yo lo cambio en este mismo momento, le pongo V-Ray, hay que recordar que aquí ya me lo da, y sobre todo que hay que recordar que V-Ray es un programa, es un plugin, es un programa externo a nuestro 3ds Max. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo saco un render así como venga desde V-Ray, y si aparece en este mismo momento una leyenda donde me indique que este programa no tiene licencia o tenga marcas de agua con la marca V-Ray, significa que no tiene la licencia. En este caso hay que tener mucho cuidado, sobre todo que es un programa que hay que liberarlo para los fines que mejor nos convengan y de acuerdo a ello vamos a estarlo trabajando. Bueno, una vez que nosotros tenemos así nuestros materiales, yo lo voy a maximizar. Desde aquí, darle un clic derecho, vamos a ubicar el tipo de material que yo quiero. Yo necesito un material V-Ray exactamente con esas características, V-Ray MTL. Al utilizar un V-Ray MTL, aquí yo voy a tener sus características. Siempre es importante darle un clic aquí arriba, y si yo le doy un clic a la esfera, aquí lo puedo hacer un poquito más grande con el slot, pero al darle clic, de este lado derecho aparecen las características de este material. Por ejemplo, en este caso, yo puedo utilizar aquí el Show Background, que es lo que les hablaba en el video anterior, que es mostrar el fondo del material. Aquí yo lo puedo cargar y aquí se nota el fondo del material. En este caso yo voy a hacer eh, un, un metal. Y por ejemplo, yo tengo el diffuse así en gris como lo tengo, un reflect. Por ejemplo, si yo aplico el reflect totalmente en blanco, esto se genera una reflexión, ajá, una reflexión que me va a permitir que esto tenga una especie de color cromo. Pero por ejemplo, si aquí yo le modifico el color en negro, podemos ver las diferencias, o si es en blanco, podemos ver las diferencias. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a utilizar por aquí, más o menos, a la altura de esta G, en estos números 32, ok. Y lo que vamos a hacer en esta parte es utilizar precisamente eh, los R glossiness, donde vamos a utilizar un promedio de 60, perdón, de 0.6. Y aquí podemos darnos cuenta de lo que está sucediendo con los materiales. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo activo aquí el Fresnel IQR y le ponemos 60? Vamos a empezar a revisar en el IQR. Si yo lo bajo, por ejemplo, a 40, me puedo dar cuenta del tipo de metal que yo quiero trabajar. Si yo lo bajo, por ejemplo, a 20, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a, por ejemplo, vamos a ponerle a 10. Y si se fijan, va a ir disminuyendo, digamos que la vivacidad del tipo de metal que quiero. Voy a ponerle 45 en este caso. Y aquí en el RC Glossiness le voy a poner un punto 8. Si se fijan aquí, el Glossiness ya me está haciendo un metal un poco más tipo cromo. Y si, por ejemplo, aquí yo le pongo 1, me lo va a hacer tipo espejo. Si yo le pongo punto 9, me lo va a hacer todavía tipo espejo con un poco de difusión. Pero, por ejemplo, si yo lo cambio a punto 5, me va a hacer totalmente bruñido, como tipo aluminio. Si lo pongo en punto 7, más o menos ahí tiene un poco de reflexión. Bueno, este material ya está listo para poderse trabajar como metal. Ahora bien, si yo saco un nuevo material y le pongo V-Ray,
V-Ray MTL, hago el mismo protocolo, abrimos el slot y le generamos un fondo. Este material, yo le voy a cargar desde aquí, externo, un mapa, un bitmap general desde un bitmap donde desde nuestro escritorio. Y aquí yo lo voy a cargar como un material claro, por ejemplo, y lo puedo cargar también como un material mapa general bitmap y puedo tener un oscuro. Y con esto yo puedo jugar el tipo de material que yo quiera, pero de acuerdo a sus características. Entonces, al darle clic a este es muy importante, porque si yo dejo este y lo empiezo a manipular, creo que es el metal. Entonces siempre hay que darle clic a este, porque es el material nuevo. Lo importante, primero vamos a conectar ya sea este o este, desde este punto, al diffuse map. Yo lo voy a hacer el material claro ahorita y lo voy a conectar con el diffuse map. Y este mismo se va a conectar con el boom map porque es el que se va a encargar de darle cierto tipo de textura. Entonces, al darle aquí el diffuse map, lo selecciono nuevamente. Y aquí en el reflect lo que vamos a hacer es darle un poquito de reflexión a punto 7 y vamos a ver cómo está trabajando. Aquí yo voy a trabajar la reflexión ligeramente y aquí me doy cuenta, por ejemplo, si yo le pongo total reflexión, aquí podemos dar cuenta del tipo de reflexión que yo quiero. Esta madera es un poco semimate y aquí lo tengo. Por ejemplo, si yo quiero un material nuevo, en general, perdón, en V-Ray MTL, lo hacemos grande y genero un mapa, bitmap, y lo voy a trabajar a través del Read Leader en la piel. Voy a cargarlo como Diffuse Map y también lo vamos a cargar como Boom Map. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí ya tengo los tres materiales base que yo necesito, pero me falta uno que es plástico. Entonces en este caso voy a utilizar uno nuevo, material general, perdón, V-Ray MTL, y este V-Ray MTL lo voy a hacer grande, y este al seleccionarlo, desde aquí yo lo puedo trabajar, por ejemplo, en un color totalmente rojo. Y lo subo, utilizo totalmente rojo, y por ejemplo, aquí me voy a subir y voy a utilizar el mismo protocolo. Aquí está mi background, y al darle mi background, le vamos a poner un reflect, y si el reflect yo lo utilizo más o menos como por la H, vamos a darnos cuenta del impacto del fondo con el reflejo. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de qué tipo de plástico queremos o qué tipo de material queremos para darle el ambiente que nosotros queramos. Le ponemos OK, y en este sentido el glossiness le vamos a dar un cierto charolado. Por ejemplo, aquí veamos cómo lo trabajan. Punto 9, cómo lo trabajamos. Está perfecto para lo que nosotros necesitamos. Entonces, una vez que nuestros materiales ya están trabajados, voy a cerrar aquí y esto lo voy a guardar porque inmediatamente ya tengo cambios en el programa. Entonces, lo que primero tengo que hacer en estos casos es seleccionar esto y desde aquí con control selecciono esto con ventana de selección, perspectiva con la tecla P, minimizo mis materiales, los selecciono y con esta herramienta asignamos material por selección, que es exactamente lo mismo del anterior. Bueno, en este sentido ya logramos el material, pero nos falta el cristal. En este caso, lo que yo voy a hacer es generar un cristal. ¿Cómo puedo generar un cristal? Pues únicamente abrimos un nuevo material. Vamos a hacer un material V-Ray, un V-Ray MTL, y aquí vamos a abrirlo nuevamente. Y en ese sentido yo le voy a poner pues un diffuse color totalmente en blanco, así lo utilizo en la esquina, y vamos a ponerlo blanco, ¿no? Incluso también lo puedo poner un poquito tonos verdes con un cristal entintado en verde, y vamos a irnos al refract, y en el refract, bueno, aquí hay algo muy importante, le voy a componer el fondo, en el reflect, perdón, en el reflect lo voy a bajar todo, lo vamos a hacer totalmente, vamos a ver cómo funciona aquí el reflect. Y aquí en el reflect, si se fijan lo que está pasando aquí,
yo estoy modificando este material. Este material era color rojo y ya lo acabo de deteriorar. Es lo que yo les comento. Aquí más vale mejor utilizar nuestro control Z y tratar de recuperar el tipo de material que yo tenía. Esto es un descuido que hay que tener mucho cuidado para evitar que no nos pase. Entonces, vamos siempre a seleccionar el material que nosotros vamos a usar. Para esta lección, por eso mismo lo hago. Y aquí regresamos nuevamente a nuestro estado. ¿Qué es lo que queríamos hacer? Pues un material de cristal. Entonces lo dejamos en gris. Aquí en el reflect lo consideramos. Aquí está en el reflect. Aquí en el refract lo vamos a bajar totalmente a blanco y ya hicimos un cristal en este punto. Por ejemplo, al tener nuestro reflect aquí, hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a trabajar. Porque, por ejemplo, si yo utilizo el IQR, vamos a ponerle 2. Si yo le pongo 1, va a ser el tipo. Si yo le pongo 0.5, entonces aquí hay que tener mucho cuidado. 1.2 está perfecto con el tipo de reflexión que le vamos a poner. Este IQR igual vamos a modificarlo. Si yo le pongo 2, se está ajustando en la refracción el tipo de distorsión que me está generando. Si yo le pongo en 1.5, la distorsión es mucha. Si le pongo 3, la distorsión es más o menos similar. Entonces esto pues va a depender de cada quien, de cómo queramos trabajar precisamente el cristal. Este es un tema que más adelante vamos a ver y que desde aquí lo voy a cargar, voy a analizar. Y bueno, aquí nada más como parte última, puedo utilizar un fog color en verde. Lo vamos a entintar más o menos con un satín de 3, más o menos, o de, sí. Y aquí podemos analizar de qué color nos va a hacer el render. Le damos OK. Si esto no se ve nada, hay que tomar en consideración siempre algo. Vamos a utilizar nuestro rendering environment, el color blanco, y aquí vamos a nuevamente utilizar este material. Y aquí podemos darnos cuenta qué tan entintado lo queremos, qué tan entintado no lo queremos. Y esto, pues bueno, ahorita no nos va a decir nada porque realmente lo estamos trabajando. Entonces, aquí lo que voy a hacer es incrementar un poquito más el fog color. Y aquí ya más o menos lo empieza a dar sin necesidad alguna de trabajarlo con algún efecto especial. Bueno, posteriormente, ya que preparé esto, si yo quiero este material, antes de preparar la escena, yo le voy a cargar el material de madera y lo selecciono aquí. Si se fijan aquí no se ve el material, pero si yo le pongo, por ejemplo, el show material en viewport, le damos clic, se va a observar el material. Aquí hay que recordar algo muy importante, que aquí yo puedo controlar desde el modifier list mi WMAP para generar un polígono. Y este polígono, perdón, el WMAP para generar un gizmo y hacemos un box. Y con el box podemos, o con el box, podemos trabajarlo en diferentes axiales. X, Y, Z, dependiendo cómo lo trabajemos. En este caso lo voy a eliminar y lo vamos a volver a hacer. Lo voy a hacer aplicar. Lo aplicamos a esta figura, WMAP, y aquí ya me lo está aplicando. Le ponemos X, Y, y aquí lo podemos, con el gizmo activado, lo podemos hacer más grande o ser más pequeño. Aquí lo vamos a dejar normal, quitamos selección, y obviamente estos dos los vamos a atribuir precisamente a nuestro metal. Seleccionamos, lo activamos, ponemos el color rojo
y este rojo va hacia este. Por ejemplo, en el caso de la piel, vamos a utilizar todo este para la piel. Aquí voy a seleccionar y lo vamos a aplicar. Igual voy a utilizar el Show Shaded Material in Viewport. Voy a cerrarlo. Y aquí voy a aplicar exactamente mi WMAP. Le ponemos box y al utilizar el box lo puedo empezar a corregir. Aquí lo tenemos. Y en el caso de las patas, igual, hay que recordar que le vamos a recorrer 2. Lo seleccionamos, material, y aquí le activo su material con metal. Bueno, y utilizar la perspectiva. Esto lo voy a eliminar. Y hacemos el mismo protocolo. Grupo, sillón, grupo, mesa, banco. Selecciono este y le sacamos una copia. Desde aquí voy a empezar a trabajar. Este lo voy a girar en Z, 45 grados. Y este desde aquí lo voy a girar 90 grados. Y aquí aterrizamos este junto con este. Ok. Este lo levantamos. Y esto lo aplicamos por aquí. Voy a eliminar. Le voy a volver a sacar una copia de este. Porque ya no me va a estorbar la X. Y este, por ejemplo, si lo quiero sacar en mirror, pues lo puedo sacar en mirror. Sacamos el mirror en Y. Copy. Ok. Y desde aquí lo atravesamos. Por ejemplo, aquí lo puedo utilizar como tal. Lo podemos comenzar a trabajar. Y aquí pues lo voy a separar un poquito. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a ubicar igual un plano de Standard Primitives. Lo voy a sacar sin segmentos. Y este no lo vamos a sacar perpendicular. Lo voy a hacer en grande. Y aquí, con mi plano, voy a la vista frontal. Y nada más voy a procurar que todo esté bajo control. Este plano, por ejemplo, yo le puedo poner material, le puedo poner las características que yo quiera. Esta ocasión lo voy a pintar de color blanco y también vamos a utilizar una cámara física. Aquí podemos utilizar la cámara física y en ese sentido vamos a seleccionar nuestra cámara física 1, Modify, y le vamos a activar el manual Exposure Gain, igual, el 600 aproximado. Sacamos el primer render. Como ya tenemos aquí la cámara, Physical Cámara, vamos a aplicar el Show Save Frame y desde aquí vamos a establecer la medida que nosotros queremos. Por ejemplo, yo voy a sacar un render de 800 por 800, vamos a el extremadamente cuadrado. Aquí utilizo el Dolly Camera como método de acercamiento y con el Orbit Camera podemos utilizar el trabajo desde aquí. Y aquí estoy ocultando el horizonte. Por ejemplo, aquí puedo utilizar el render en V-Ray. Y aquí el render en V-Ray lo estamos obteniendo de una forma, pues vamos a decirlo que natural, precisamente con la idea de que aquí no tiene ningún previsualizador. Aquí lo voy a, me puede salir bastante bien el render sin necesidad de utilizar un previsualizador, pero si yo ocupo mi previsualizador del V-Ray Quick Settings, puedo utilizarlo en modo interior y su equilibrio va a ser todavía mucho más interesante porque nos va a permitir obtener un tipo de renderizado mucho más rápido, mucho más interesante y sobre todo un motor que nos va a dar un realismo todavía con mayores capacidades. Y por ejemplo aquí ya podremos utilizar el real time
en caso de que queramos modificar algún material, algún tipo de luz, donde pues ya busquemos precisamente otras necesidades en el render con la idea de mirar cómo se observa a nivel real. Aquí ya hemos logrado este render y lo vamos a poner aquí como B1, le ponemos JPG y lo podemos hacer. Por ejemplo, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a utilizar mi V-Ray, perdón, mi render real time, y aquí con el render real time, pues no me va a salir gran cosa, porque todo no lo hice bajo ningún esquema que me lo permita trabajar conforme lo comencé a hacer desde inicio. Aquí ya no me conviene más que seguir trabajando con y más al ratito hacemos el intento. Entonces lo que voy a hacer aquí es dirigirme hacia mi metal, seleccionarlo, y por ejemplo, aquí voy a utilizar el metal en color negro. Vamos a ver cómo es su reflejo. Aquí utilizo el render. Si se fijan, el punto en ocasiones no es precisamente que esto esté más oscuro por el material o no. Puede suceder que si yo utilizo un rendering y utilizo un environment con un color un poquito más oscuro, vamos a ver qué puede pasar. Esto se va a tender a oscurecer un poco más. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado conforme lo que hacemos. Entonces, en ese sentido, voy a utilizar mi rendering environment y lo vamos a abrir un poquito con más de color. Bueno, top. Y desde aquí voy a utilizar nuevamente Physical Camera y utilizamos un Exposure Gain 600. Podemos utilizarlo incluso un poquito más cerrado. Vamos a utilizar un Exposure Gain. Vamos a utilizarlo de 300. Enter. Y aquí le pongo Top Camera 2. Desde aquí lo voy a trabajar. Ahora con el fondo del horizonte. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Si se fijan, el render sale un poquito más equilibrado. Esto, reitero, lo va a dar la cámara, lo va a dar el ambiente y el tipo de renderizado que nosotros queramos. Entonces aquí ya lo pudimos lograr de una forma diferente y vean cómo podemos trabajar un renderizado con mucho mayor calidad. Y aquí lo estoy haciendo con el V-Ray, que voy a poner el V2, JPG, y por ejemplo, lo voy a abrir un poco así, y ahora voy a cambiar el Exposure Gain, vamos a mandarlo a 800, lo voy a abrir mucho más. Cámara, vamos a generar el render, y observamos que aquí ya el color es mucho mayor fuerte. Entonces, por ejemplo, aquí le damos vida un poquito al render. Posteriormente lo podemos manipular con mayor facilidad en Photoshop. Sin embargo, aquí ya lo manifestamos de esta forma. Vamos a mandar aquí el V3, JPG. Y por último, vamos a hacer un nuevo efecto. Vamos a ponerle aquí nuevamente a su estado normal 500-600 y vamos a utilizar una luz V-Ray. Nos vamos a Lights, Photometric, no, V-Ray. Y en V-Ray Light vamos a generar una luz. Aquí estoy utilizando una luz. Este lo levanto, Modify, y voy a poner sus opciones, donde voy a poner modo invisible. Y desde este punto de vista, me voy a ir a las Advanced Options, Viewport y Sampling. Vamos a ver cómo está, qué efectos me da. Aquí me da el multiplier, vamos en el multiplier a unos 2 aproximadamente y vamos a poner cámara y vamos a elegir cámara 2. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y show save frame, es muy importante. Y obtenemos el render ya con la iluminación y vemos
cómo inmediatamente la iluminación empieza a actuar de otra manera y cómo nos está dando otra forma de ver el renderizado con otro tipo de sombras. Y aquí vemos que ya el render tarda un poco más, precisamente con las características. Yo les recomiendo que el multiplier de la luz para este tipo de renders de ambiente blanco, de ambiente de presentación, únicamente lo manejen de 1 a 5. Incluso es el rango que yo les recomiendo porque más arriba el render se les puede quemar y les puede generar problemas y no lo van a poder controlar. Siempre y cuando exista también un control relacionado con el exposure gain. O sea, trabajando el exposure gain nos va a permitir establecer que si yo cierro el exposure gain, en lugar de ponerle 500, le ponemos 200 o 300, nos va a cerrar la apertura y al cerrarnos el aperturador va a existir menos posibilidades de que la luz haga de las suyas con el render a manera de que nos lo queme. Entonces, en este caso, pues vamos a esperar a que este render termine y una vez terminado, pues ya hacemos una breve comparativa sobre nuestro renderizado y veremos precisamente cuáles son los resultados finales de la evaluación de estos renderizados. Ustedes van a tomar su propia decisión y ustedes van a determinar cuál usar de acuerdo a sus necesidades y sobre todo de acuerdo a sus métodos de aprendizaje. Hay que procurar que esté más o menos igual. Ok, cerramos. Y bueno, en este caso nada más abrimos precisamente la idea de nuestro escritorio para nada más verificar el render y aquí lo podemos visualizar. Vamos a guardar. En este caso vamos a cerrar y vamos a procurar observar nuestro render con la idea de poder observar la generación de la imagen. Y aquí vemos precisamente cómo esta foto en Arnold empieza a trabajar, como esta otra foto en Arnold nos lo permite trabajar. Y aquí tiene una mayor resolución en Arnold, sin embargo también lo podemos lograr, o sea, el efecto es muy similar, aunque con V-Ray tenemos ya este desarrollo con menor luz, con mayor luz, y finalmente el último que tiene más luz y con un foco. Estos son nuestros resultados, espero sea de su agrado. Muchísimas gracias. Reciban un saludo.